Kun Agüero, vamos en cara Kun Agüero, va a centrar Agüero, ¡ahí está! Yo pillo el micro como si fuese un balón. Son 90 minutos de pasión dentro del blog. Toda mi afición en la grada esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlán te la puedo colar en plancha. Balón de oro pa'l constante. No pa'l que hace mal 7 encuentros y uno impresionante. En marcarlo, cogiendo carrerilla con efecto de lanzo libre directo dentro a los Roberto Carlos. La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho. El gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho. Los cambios de ritmo para centrar en la banda con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda. Controlo, la piso y mira quién puedo pasar. No existe fuera de juego si la toco a la frontal. Finto a los contrarios, encaro pa' tirar. La pongo pegada al paro como Eric Cantona. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. ¿Cómo? Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. Me da que se va a levantar el estadio, recordando el día de su centenario. El canterano que se marcha pero marca un nombre. Los malos y buenos momentos de Fernando Torres. Es el deporte rey, aquí no leéis la pelota ni aunque juguéis 16. Veis la puerta vacía y tenéis las de perder. ¿Qué queréis? Y nos lanza las faltas, chila ver. ¿Tú qué me vas a decir si llevo el 10 en la espalda como Mesut Özil? En el Madrid muchos sueñan con la décima, con la milésima. Parte del dinero haría el Betis más. Messi está con Neymar jugando al extremo, dejándose las Nike en el terreno. El número 1 que no juega en equipo es uno menos. Si no hay centro del campo, ¿pa' qué quieres delanteros? Un hat-trick no me cuenta más que un penalti de Ramos bien tirado a lo Panenka. Te la meto desde casa como Beckham. Comentan con calzas mis pies la total 90. La Champions, la UEFA, la Liga, la Copa, el chándal, la cami, las medias, las botas, el campo, la grada, la peña que arropa, el frío, el calor, la victoria y derrota. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. El centro de Torres, la bola para Cés, para Iniesta. Kun Agüero, vamos en cara Agüero, va a centrar Agüero, ¡ahí está! Yo pillo el micro como si fuese un balón. Son 90 minutos de pasión dentro del blog. Toda mi afición en la grada esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlán te la puedo colar en plancha. Balón de oro pa'l constante. No pa'l que hace mal 7 encuentros y uno impresionante. En marcarlo, cogiendo carrerilla con efecto de lanzo libre directo dentro a los Roberto Carlos. La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho. El gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho. Los cambios de ritmo para centrar en la banda con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda. Controlo, la piso y mira quién puedo pasar. No existe fuera de juego si la toco a la frontal. Finto a los contrarios, encaro pa' tirar. La pongo pegada al paro como Eric Cantona. Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. ¿Cómo? Dime los que bajan cada tarde a entrenar. Si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar. No pararán de sudar, no pararán de luchar. Me da que se va a levantar el estadio, recordando el día de su centenario. El canterano que se marcha pero marca un nombre. Los malos y buenos momentos de Fernando Torres. Es el deporte rey, aquí no leéis la pelota ni aunque juguéis 16. Veis la puerta vacía y tenéis las de perder. ¿Qué queréis? Y nos lanza las faltas, chila ver.
¿Tú qué me vas a decir si llevo el 10 en la espalda como Mesut Özil? En el Madrid muchos sueñan con la décima, con la milésima parte del dinero haría el Betis más. Messi está con Neymar jugando al extremo, dejándose las Nike en el terreno. El número 1 que no juega en equipo es uno menos. Si no hay centro del campo, ¿pa' qué quieres delanteros? Un hat-trick no me cuenta más que un penalti de Ramos bien tirado a lo Panenka. Te la meto desde casa como beca. Comentan con calzas mis pies la total 90. La Champions, la UEFA, la Liga, la Copa, el chándal, la cami, las medias, las botas, el campo, la grada, la peña que arropa, el frío, el calor, la victoria y derrota. Dime los que bajan cada tarde a entrenar, si no se puede ganar tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar, no pararán de sudar, no pararán de luchar. Dime los que bajan cada tarde a entrenar, si no se puede ganar tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar, no pararán de sudar, no pararán de luchar. El centro de Torres, la bola para Cés, para Iniesta. Kun Agüero, vamos en cara Kun Agüero, va a centrar Agüero, ¡ahí está! Yo pillo el micro como si fuese un balón. 90 minutos de pasión dentro del block. Toda mi afición en la grada esperando un gol. Una vida dedicada es lo que te hace campeón. No distingo la Neptuno de Cibeles. Lo que sí distingo es un partido en vivo de verlo en la tele. ¿Cómo quieres que me pierda una final? Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane. Juega bonito al primer toque como el Barça. Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha. Defienda a tu rival para que no haya una revancha. Como Diego Forlán te la puedo colar en plancha. Balón de oro para el constante, no para el que hace más 7 encuentros y uno impresionante. En marcarlo, cogiendo carrerilla con efecto de lanzo libre directo dentro a los Roberto Carlos. La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho. El gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho. Los cambios de ritmo para centrar en la banda con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda. Controlo, la piso y mira quién puedo pasar. No existe fuera de juego si la toco a la frontal. Finto a los contrarios, encaro para tirar. La pongo pegada al paro como Eric Cantona. Dime los que bajan cada tarde a entrenar, si no se puede ganar tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar, no pararán de sudar, no pararán de luchar. ¿Cómo? Dime los que bajan cada tarde a entrenar, si no se puede ganar tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar, no pararán de sudar, no pararán de luchar. Me da que se va a levantar el estadio, recordando el día de su centenario. El canterano que se marcha pero marca un nombre. Los malos y buenos momentos de Fernando Torres. Es el deporte rey, aquí no leéis la pelota, no aunque juguéis 16. Veis la puerta